Hola a todos, mi nombre es Andrés Schuller, soy coleccionista de Dragon Ball desde hace casi 30 años, aficionado también, y la charla de hoy día es para explicarles cómo se hace un capítulo de Dragon Ball, que es aplicable prácticamente a todos los animes. Bueno, Dragon Ball fue y es uno de los animes más importantes de la historia. Los principales mangakas actuales, como el de One Piece o Naruto, quisieron ser mangakas gracias a Akira Toriyama, y el anime se emitió desde el 86 hasta el 96, y Dragon Ball 150 tuvo un éxito muy grande, pero el primero fue Dr. Slump. Bueno, Dr. Slump se publicó en la Weekly Shonen Jump desde el 80 hasta el 84 y se llama Dr. Slump por este personaje, que es el Dr. Senbei. ¿Por qué se llama Dr. Slump y no Arale? Arale es el principal personaje de la serie. Bueno, el personaje principal de la serie para Akira Toriyama era el Doctor, pero fue Torishima, que es el editor, que le dijo que tenía que cambiar completamente el protagonista a una niña para que tuviera mayor éxito. Arale iba a aparecer en un par de capítulos y iba a ser un personaje completamente secundario. Así que la influencia de Torishima fue bastante grande e hizo que el protagonista cambiara. Toriyama, manteniendo un poco su orgullo, quiso mantener el nombre de la serie y lo dejó como Dr. Slump. Bueno, Dr. Slump, todos los capítulos son autoconclusivos, no es como una historia continua de varios capítulos, sino que parte una historia y termina ya al terminar el capítulo. Entonces eso fue un poco desgastando a Akira Toriyama, por ende le pide a Torishima, que es el editor de la revista, que quería cambiar de dirección y crear un nuevo manga. Bueno, Torishima fue a hablar con Shueisha y les dijo que quería a Toriyama salirse de Dr. Slump, dejar de publicarlo, entonces le dijeron, ok, tienes que crear algo igual de importante que Dr. Slump. ¿Por qué? Porque Dr. Slump era muy famoso dentro de Japón y el mundo, así que tenía que crear algo más o menos parecido. Entonces, empezaron reuniones entre Toriyama, Torishima y su personal, los asistentes, y dentro de estas reuniones, la señora de Akira Toriyama comenta que Toriyama veía películas de Kung Fu mientras escribía el manga. Eso es muy raro porque generalmente escuchan música los mangakas mientras escriben. Bueno, Toriyama veía películas de Kung Fu de Bruce Lee y de Jackie Chan. Entonces se le ocurrió la idea de que hiciera un manga acorde a esta temática de Kung Fu. Entonces por eso primero creó estas dos historias. Son de un capítulo y dos capítulos. El primero, que es Dragon Boy, que se parece mucho a Goku, a Shenlong. Entonces, este es un protagonista que es Tang Tong, que tiene que proteger a una princesa. Y dentro de esta historia ya vemos la primera esfera del dragón. La esfera del dragón, dentro de ella sale un Shenlong chico, por decirlo así. Y podemos ver a un maestro Roshi, estilo maestro Roshi, una nube voladora, Oolong, Puar, etc. Entonces de ahí se sacaron varias de las temáticas. Y esto fue en julio del 83. Después, en noviembre del 83, creó La Gran Aventura de Tong Po, que es un niño cyborg que sale al espacio a buscar planetas para la humanidad para que puedan ir a vivir a estos planetas. Tuvo un accidente, cae a un planeta y se encuentra con una terrícola que es muy parecida a Bulma. Entonces ahí dentro de esta historia lo que más rescatamos es que se parece mucho a Bulma y están las cápsulas. La diferencia de las cápsulas es que en Dragon Ball uno apretaba y las tiraba, acá las tenía que meter en una olla hirviendo y ahí salían las cápsulas. Bueno, acá vemos un par de comparaciones. Allá vemos al protagonista de las aventuras, estilo Bulma, le dispara prácticamente igual que cuando conocen Dragon Ball. Acá vemos que le muestra la lencería, igual que Bulma acá. Y en las tres historias vemos villanos más o menos parecidos. Y esto es un par de paralelismos que hay muchos. Bueno, dentro de esto, esta revista fue la primera que se publicó con temática de Dragon Ball y con información de Dragon Ball. ¿Qué es lo importante de esta revista? Es que contiene el manga de Dragon Ball y la de las aventuras de... Acá está. Entonces,
Esta revista es bastante importante dentro del coleccionismo porque están los dos principales mangas, se publicaron en una revista. Esto es una recopilación. Entonces es muy bueno dentro del coleccionismo tener esta revista. Bueno, cuando ya se publicaron estos dos mangas, Dragon Boy y las aventuras de Tong Po, les gustó dentro de la temática, así que Toriyama empezó a crear la historia de Dragon Ball. ¿En qué se empezó a basar para crear Dragon Ball? En el viaje al oeste. Eso estaba libre de derecho, así que quería robar prácticamente gran parte de la historia. Entonces, acá vemos el primer boceto de Goku, es un mono. Ahí está Ulon y ahí está Bulma. Entonces, ¿por qué es un mono? Es prácticamente el mismo protagonista de Viaje al Oeste, que es un cuento chino muy popular. Torishima, que es el editor que le cambió el protagonista en Dr. Slump, le dijo, no me gustó estos bosquejos de los personajes, nadie se va a identificar con un mono, porque generalmente los que ven las series se tienen que identificar con el protagonista, así que le dijo, no, tienes que cambiarlo y tiene que ser un niño. Acá vemos, bueno, Goku mono encima de una nave, todavía no está dentro de su vista una nube voladora. Después allá vemos ya el primer boceto que se parece mucho a Goku. Vemos que la nueva voladora sigue siendo una nave y ya vemos finalmente los bocetos finales de Dragon Ball. Bueno, esta revista, aparte de tener esta información del manga, del anime, también tiene los bosquejos originales. O sea, acá te aparecen. Ya, después se los muestro. Bueno, el manga de Akira Toriyama empezó a publicarse en el año 84, en donde la Weekly Shonen Jump. Esa es la portada de la Weekly Shonen Jump, que es la mítica 51, donde está el primer manga. Ahora se pilla por 7 millones, 10 millones de pesos un ejemplar. El que está allá es Toribot, que es como el avatar de Akira Toriyama. Y Akira Toriyama trabajaba en Bird Studio, que era su propio estudio. ¿Por qué se llama Bird? Porque Tori significa pájaro, entonces es un juego de palabras y le puso Bird Studio. El manga se publicó desde el 84 hasta el 95 con 519 capítulos y 42 volúmenes recopilatorios. Y generalmente él tenía que estar publicando entre 15 y 20 páginas semanales durante 10 años. O sea, era un trabajo, una locura. ¿Cuántas páginas? Dependía mucho de qué parte de la historia estaba, así que eso depende de cada capítulo. Bueno, es el escritorio de Akira Toriyama. Y ahí está Akira Toriyama dibujando a Goku. Después, acá vemos a su asistente. Toriyama tuvo dos asistentes. El primero estuvo en la primera etapa de Dr. Slump y después tuvo Matsuyama, que es el principal asistente y el único asistente que tuvo desde la mitad de Dr. Slump más o menos hasta el final de Dragon Ball. A él le debemos eso, Kame House, le debemos los fondos de las viñetas, el entintado, los paisajes de Namekusei, todo se lo debemos a Matsuyama. Y si es que todo sale bien, la próxima semana voy a estar con él. Así que a cruzar los dedos. Después abajo vemos a Toriyama con su editor. Ese es Torishima, que es muy importante. El que le cambió el protagonista, el que le cambió los bosquejos. Y para que vean el poder que tenía Torishima, después de la saga de Freezer, el siguiente villano era el Dr. Gero. Acá le pusieron Maquijero, le cambiaron el nombre. Torishima dijo, ¿cómo va a tener un villano viejo después de semejante villano como Freezer? Así que le dijo, tienes que cambiarlo de villano. Así que ahí aparecieron los demás androides. Tampoco le gustó porque dijo, son unos adolescentes, ¿qué impacto van a tener? Entonces ahí nació Cell. Ese era el poder que tenía Torishima sobre Toriyama y la historia de Dragon Ball. Bueno, los documentos que vemos ahí son los originales de las propuestas de nuevo programa. Cuando ya empezaron a ver que Dragon Ball tuvo mucho éxito, sobre todo después del primer torneo de artes marciales, ahí explotó la historia y explotó las ventas. Entonces dijeron ya, ok, llevémoslo esto a la pantalla y esos son los documentos que firmaron originales para llevarlo a la pantalla televisiva. Esto era una propuesta de nuevo programa donde se explicaba de qué se trataba la historia, los protagonistas, qué buscaban y fue firmado por Toriyama, Shueisha, Fuji TV, Bandai y Toei. Esta acá es la propuesta de trabajo de GT. Este no está firmado por Toriyama. ¿Por qué? Porque no es una historia de Toriyama.
solo está firmado por las otras empresas. Bueno, ese de allá es el puesto de trabajo de Toriyama con su asistente. Ahí es donde solo ahí trabajaban, y vemos que tienen motos y varios coches chicos, son fanáticos de los autos, y por eso muchas ilustraciones tienen vehículos futuristas, competían entre ellos en hacer modelos, o sea, tenían una gran amistad incluso fuera del manga de Dragon Ball. Este es el Beer Studio, y esa es la casa de Toriyama. Estaba prácticamente en la misma cuadra toda su vida. Ya. Entonces, cuando ya se firmó el documento de un nuevo programa, había que empezar a hacer la planificación. Bueno, se me había olvidado. Este es un Weekly Shonen Jump del 86, donde acá se publican la mayoría de los mangas. O sea, esta misma revista ahora se publica One Piece, Naruto, las grandes series. Y acá está un manga de Dragon Ball, cuando está peleando contra la Patrulla Roja. Entonces, esto es lo que publicaba Toriyama. Y el primer manga que fue traducido fuera de Japón fue el español, que es el primer número del 92. Ya. Después, la planificación del guión. Acá tenemos una reunión, ahí está Toriyama, ahí está el guionista principal de Dragon Ball y varios productores. Y empezaron a planificar para determinar cuánto del manga iba a contener cada capítulo. Entonces, después de determinar cuánto iba por capítulo, había un coordinador de guionistas que hacía un esquema de los guiones de qué iba a contener cada uno. Teniendo eso, el guionista de cada uno de los capítulos redactaba un borrador y era revisado por todo el equipo. El guión tenía los diálogos, la ambientación, qué es lo que pasaba, pelea, etc. Entonces, el staff principal lo revisaba, lo pimponeaban entre ellos para hacer las correcciones y llegaban a una versión final. Bueno, ese es el guionista jefe de Dragon Ball, que es Koyama, y ahí vemos una hoja de planificación de calendario de julio. Entonces, ahí arriba vemos los números de cada día, ahí abajo vemos los cortes, y cada corte tenía que cumplirse dentro. La historia estaba dividida en cortes. Entonces, cada corte tenía un par de segundos, un par de minutos, etc. Entonces, cada uno de esos, la producción de ese corte tenía que hacerse del día 1 al día 4, de tal a tal, y así sucesivamente. Era como un trabajo en equipo. Tan importante era Dragon Ball, que incluso en los libros de colegio llevaban información de Dragon Ball. Esta es la planificación, lo mismo que voy a explicar ahora, pero en fotos más simples. Que ahí están las reuniones de los guionistas, los storyboards, los hengas, dougas y después la edición. Ya, este es el primer paso. Entonces, después del manga, como les dije, vienen los guiones. Cada capítulo tiene dos tipos de guiones. Está el guión de producción y el guión de seiyus. Los de seiyus son las voces, los actores de voces, los que les ponen la voz a cada personaje. Entonces, el guión de producción es la brújula del equipo, porque prácticamente repartido a todos los que vienen sucesivamente participando hasta el final, y todos van revisando para no equivocarse, no saltarse cortes, etc. Este es el capítulo, o sea, el guión de producción, que está dividido en escenas. Entonces, esta parte de acá hasta allá es la escena número 9. Ahí está el número 10, y acá parte la escena 10, y así sucesivamente. Esos son los tipos de guiones de producción de cada uno. Este es Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. El de Dragon Ball Z es este. Este es un guion original de Dragon Ball, del capítulo 261, cuando pelea contra Majin Buu Gotenks, después de la fusión, pelea contra Majin Buu y lo mete en una pelota y empieza a jugar voleibol con Piccolo. Entonces, ¿qué contiene este guión? Primero, ¿a qué hora se va a emitir? Bueno, Dragon Ball con el personaje, y acá sale el nombre del capítulo, el número del capítulo y las empresas que participan. Después vemos acá cuáles son el personal que participó en este capítulo, que son todos estos. Y después vemos el opening, el ending, los personajes del anime que participan en este capítulo, los nombres,
Y después parte ya la descripción de cada uno de los capítulos, desde la escena 1 y generalmente llega hasta la 16 máximo, o 20, este llega hasta el 16. Entonces cada escena son varios segundos, varios minutos que te van explicando a grandes rasgos qué es lo que está pasando en ese capítulo. Entonces, como les dije, esta es la brújula para todos los departamentos que vienen después de la producción del guión. Después tenemos el guión de los seiyus. Esto tiene dos importancias. Uno, como lo dice el propio nombre, seiyu, lo ocupaban para darle los diálogos a los personajes cuando grababan. Acá están todos los diálogos, todos esos son los diálogos. Y lo otro importante es que es la base para el storyboard, que es el siguiente paso. Entonces, como ven acá, en vez de estar dividido en escenas, está dividido en corte 30, 31, 32 y así sucesivamente, y generalmente tienen entre 250 a 300 cortes. Y lo que se lee ahí es una pequeña descripción de lo que está pasando en cada uno de esos cortes, el nombre del personaje que están ahí y el diálogo de cada uno. Acá, bueno, este es un guión de Seiyu de Dragon Ball GT. Este lo ocuparon para el capítulo final, acá sale el 60, pero generalmente iban metiéndole relleno y terminó siendo el último, cuando pelea contra una estrella y lo derrota. Entonces, a diferencia del otro, lo voy a poner acá, para que lo vean todos, este tiene colores más vivos y estos son colores más crudos. No tiene, por ejemplo, la descripción del horario y tampoco tiene la descripción de las empresas que participan. Y como ven, ahí está el de Dragon Ball Z GT. Por dentro, bueno, acá sale quién es el director, aparece ahí, el nombre de Dragon Ball, el nombre del capítulo y el número del capítulo. Adentro podemos ver los personajes y los nombres reales de los actores de voces, y ya directamente se salta todo lo que aparece en el otro y ya parte con los cortes. Este no tiene nada de diálogo al principio. Y acá parten ya los diálogos. Este guión lo más probable es que estuvo en alguna de las voces de ese capítulo, puede haber sido la voz de Goku, de Vegeta, cualquiera de ellos. Y así va sucesivamente. Entonces, acá va una pequeña descripción. Por ejemplo, Gohan va volando hacia cierto lugar. Trunks vuela, camina. Así es una pequeña descripción, más o menos detallada. Y así llega hasta el final y son aprox 200, 300 cortes. Bueno, ahí vemos, le están poniendo la voz a Goku, Masako, y generalmente se termina de producir el capítulo y ahí recién le ponen las voces a los personajes. Ahí recién entran los actores de voz. Bueno, paralelo a esto, entonces tenemos primero el manga, los guiones. Paralelo a esto, como un brazo, imagínense un cuerpo. Un brazo están los setei. ¿Qué son los setei? O settings de personaje. Son los modelos de referencia visual. Son hojas modelo para estandarizar las imágenes. Por ejemplo, este setei de acá abajo te dice la altura de los personajes. Entonces, para no estar, qué sé yo, dibujando a Vegeta más grande que Piccolo. Entonces, ahí uno ya sabe que Vegeta está por debajo de Piccolo y así todos los personajes. También tenemos allá a Bulma, que la muestran en distintas posiciones. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que los dibujantes del capítulo y de todos los capítulos sepan cómo dibujar a Bulma en distintas posiciones. Y los seteis generalmente tienen seteis de personajes principales, secundarios, arquitectura, cosas, o sea, cámaras. Todo lo que aparece en un capítulo lo tienen que hacer primero como seteis. Primero, bueno, de los seteis probablemente tal, primero se hace un borrador, que ese es revisado por el equipo, incluido Toriyama, y después cuando ya están ok con el diseño final, hacen un diseño más limpio y paralelo a ese hacen un diseño con sombras y otro con colores. Y bueno, lo que hace es evitar incoherencia en cuanto a los distintos animadores. ¿Por qué? Porque acá participaban cientos de animadores al mismo tiempo. ¿Por qué? Ahí van a ver, les voy a mostrar en las siguientes imágenes. Bueno, estos tres les debemos los seteis de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Minoru Maeda fue el que hizo los seteis de Dragon Ball y ellos fueron los de Dragon Ball Z y también de GT. Entonces, ellos son los supervisores generales de animación o son los diseñadores de personajes. Y bueno, era para al final lo que es garantizar que se mantengan en un mismo modelo todos, on model.
todos los personajes. Ahí está, ya. ¿Por qué se hacía esto de los CTIs? Miren, Toei Animation participaba en 5, 10, 15 animes al mismo tiempo. No tenían la infraestructura para hacer 15 animes al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacían? Externalizaban y contrataban estudios que son el estudio Junior, Seigashia, Last House, Studio Live, Shindo Production y así. Todos esos participaron en la producción de distintos capítulos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, al estudio Junior le decían, ya, tú haces el capítulo 1, al siguiente el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y así se iban turnando. Llegaban hasta el capítulo 6, 7, hasta acá y volvían después al 8, 9, 10 y así sucesivamente. Entonces, acá vemos los CTIs de Goku. Este es el de Dragon Ball, este es el de Dragon Ball Z y este es el de Dragon Ball GT. Entonces, como ven, están en distintas posiciones para que todos supieran cómo dibujarlos y no se perdieran. Bueno, acá vemos distintos capítulos para que vean que hay diferencias. Miren, este es del estudio Junior versus el estudio Last House. Son prácticamente el mismo ángulo, pero se ve un Goku completamente distinto. Este Goku, mirenle la barbilla comparado con este. Es muy puntiagudo versus este que es más achatado. Mírenle el cuello a este versus este. Y así, dentro de lo que querían mantenerlo a Goku en un mismo modelo, era muy difícil, porque participaban cientos de dibujantes. Entonces, por eso se ven distintos Goku dentro de Dragon Ball. O sea, hay diferencia hasta en las orejas, que están más puntiagudas y esta es un poquito más curva. Así de diferencia hay. Bueno, dentro de los CTI, estos son CTI originales de GT. Ahí tienen las esferas y esto se ocupó en la producción de Dragon Ball GT. Entonces, para que vayan viendo, ahí tienen a Goku en las distintos ángulos, para que supieran cómo dibujar a Goku por atrás con la ropa, con el pelo de lado, etc. Ahí hay un prototipo de Vegeta en Super Saiyajin 4. Hay de distintos paisajes. Ahí ven la altura que les había comentado. Este también es de altura. Y ahí tienen también a Gohan en distintas posiciones y distintas ropas, porque también tienen que saber cómo vestirlo con ropa de calle, ropa de estudiante, ropa de pelea. Acá está Trunks, este tiene ya un par de colores, Mr. Satan, Majin Buu, bueno, Pan, y así llegamos hasta los escenarios y arquitectura. Tanto era el detalle que tenían que saber cómo se dibujaban los edificios por dentro. Así, por eso son cientos y cientos de páginas de CTIs. Lo lamentable es que Toei Animation regalaba, botaba todos los materiales. O sea, los rollos originales no existen, los botaron. Y nosotros tenemos una joyita acá en Chile que los tiene Etcétera TV. Son de los únicos capítulos originales que existen en el mundo. Son de los pocos que existen. O sea, tenemos una joyita y ellos tienen una joyita. Y así incluso las naves, cómo tienen que ver las ciudades, y así varios CTI. Y también tenemos, ponte tú, de los malos. Acá está una estrella, y así varios otros. Miren, y aquí lo que les decía de las cosas. Miren. Hasta los perros tenían que hacerlo porque tenían que mantener un mismo modelo todos los que dibujaran los perros. La cocina, incluso tenía por ahí una cámara, pero bueno, no sé dónde está. Los baños, todo. Bueno, ese era el detalle. Esto es aplicable incluso a todos los animes. O sea, estos son los CTIs de macros originales. Y es más o menos lo mismo. Con distintos personajes. Bueno, acá tengo los CTIs de Super y también tengo los CTIs de Naruto. Entonces, es prácticamente lo mismo en todos los animes. Como el CTI original que hacía cada uno de los diseñadores, eso se fotocopiaba. El original se lo quedaban ellos y si existen o no existen nadie sabe. Pero los que se fotocopiaban y se repartían a todos estos estudios son estos, que no sabemos si existe el real, el original.
Y eso se repartían en distintos lugares de cada uno de los estudios para que las personas cuando estuvieran dibujando se pararan, fueran a ver cómo se dibujaba Goku o el personaje que estuvieran dibujando y volvieran a su puesto. Ya, terminado este brazo que acompaña a toda la producción hasta el fondo, volvemos al tronco principal, que era el manga, el guión y ahora viene el storyboard. Lo que les había dicho del segundo guión, que está dividido en cortes, esos cortes de ahí tienen una pequeña descripción. Entonces, ¿qué es el storyboard? Es la representación gráfica de cada uno de esos cortes. Entonces, supongamos, acá sale Gohan caminando derecho. Bueno, esa descripción la llevan a cada uno de esos cuadrados y ven una flecha, como que tiene que ir caminando. Esto lo hacían el director del episodio y de repente hacía unos dibujos bastante detallados y otros que prácticamente salen unos garabatos. Ahí sale Ulon con un par casi que dibujo en palitos. Entonces, eso depende cuánto detalle le pone, cuánto tiempo tiene. De eso depende. Y mostraba entonces los encuadres, movimientos, efectos, todo esto, todo el storyboard es lo que ya se lleva después a cada uno de los dibujos. Acá vemos una reunión de artistas, guionistas y directores discutiendo desde, ahí está Goku en un cel, ahí hay una línea de tiempo, ¿cómo se le dice en castellano? Y timesheet y guiones, storyboard, etc. Miren, acá tengo una pequeña... Aquí, miren, fíjense acá, sale Trunks caminando y después sale de frente. Bueno, ahí vemos los pies de Trunks y después Trunks en esa misma posición. Entonces, esto después se lleva al anime. Por ejemplo, ahí se ve como el amanecer y acá se ve el amanecer y después Cápsula Corp. Después vemos acá a Trunks que está volando en esa dirección y vemos a Trunks acá volando en esa dirección. Entonces, cada uno de esos cortes después lo llevan a los dibujos. Por eso es tan importante el storyboard y después se ocupa prácticamente en todo el proceso. Que incluso también se lo ocupan para los sonidos y la edición. O sea, desde los primeros dibujos hasta el final ocupan el storyboard. Bueno, esa es la estructura de un storyboard, que vamos a ver un poquitito más en detalle acá. Miren, ese es el director cronometrando. ¿Por qué? Porque el storyboard completo, que pueden ser 200, 300 hojas, tiene que caber exactamente en 20, 22 minutos. No puede pasarse. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Imagínense la capacidad que tenían cada uno de los directores, porque son varios directores, de entender la ambientación, entender los personajes, entender lo que está pasando, si es que está como calmado o está peleando. Entonces, todo eso tienen que tener en consideración para ir cronometrando. Entonces, lo que hacían era ir leyendo lo que va pasando en cada corte y los diálogos, y va cronometrando. Entonces, por ejemplo, ese corte se demora 16 más 2. ¿Qué significa eso? Son 16 segundos más 2 frames. Cada segundo tiene 24 frames. Imagínense las películas que tienen distintos cuadrados, ya, esos son 2 frames. Imagínense la precisión que tiene que tener para decir, este corte dura 16 y 2 frames. Ya, esa es la pega difícil que tenía un director, que se podía demorar 2, 3, 4 semanas en armar el solo este storyboard. Y él tenía que hacer los dibujos y después traspasar toda la información. Entonces acá vemos la línea del tiempo que le estaba explicando al final. Acá, miren, ahí estoy explicando, primero está allá el número de la hoja, ahí sale el número de la escena, el número de corte para abajo, después vemos los dibujos que representan cada uno de los cortes y después vemos en estas dos columnas que es la descripción de lo que está pasando, como vimos en el guión, que puede decir, ponte tú, puede contener efectos, entonces efectos de luces, efectos de distintas cosas. Miren, esa descripción de una batalla con luces, que sea una imagen ondulada, todo eso está descrito dentro del storyboard. Miren, aquí tienen otro ejemplo, efectos de ki, levantando polvo, eso también está dentro del storyboard, entonces así se van guiando. Este efecto de que la cara se le deforma a Bulma por la esfera del dragón, acá que se cambia el fondo, todo eso para que vean lo detallado que es un storyboard. Y después finalmente tenemos los diálogos. Y esa última columna es donde cuánto dura cada uno
cada uno de los cortes. Bueno, es el storyboard que le había mostrado antes, que era el de Super, que este es el que se ocupó para Dragon Ball Super. Bueno, no traje todos porque son 300 hojas, pero ven que ya este corte, en vez de tener uno, tiene dos cuadraditos. Este tiene dos también. Y ahí sale Vegeta. Este es el entrenamiento que le hace Vegeta a Trunks en Super. Y ahí vemos a Dios. Ahí vemos las descripciones y los diálogos. Descripciones y diálogos. Y también el tiempo de cada uno. Está ahí. Ese traje de muestra del storyboard. Bueno, de storyboard también tengo... estaban por acá. Ah, bueno, también tenía estos guiones que no se los había mostrado. Tengo un guión de Slam Dunk, tengo un guión de Bleach y de los Caballeros del Zodiaco. Tengo varios más, pero estos son para mí los más importantes después de los que les mostré. Ah, bueno, acá hay un storyboard de Tokyo Revengers. No sé si conocen ese anime que es más o menos actual. Este es un storyboard también original que se ocupó dentro de la animación de un capítulo. Entonces, todas esas hojas es un capítulo de Tokyo Revengers y que va describiendo cada uno. Entonces, ese corte dura 3 segundos, 2 segundos y así sucesivamente. Bueno, terminando el storyboard, eso se ocupa para toda la producción posterior. Ya empezamos con los dibujos propiamente tal. Y el primer paso es el layout. El layout es un plano técnico detallado de cada uno de los cortes. Entonces, imagínense que ese corte ahí lo llevan a una imagen ya más grande. Eso es el layout. Entonces, ¿qué contiene el layout? Tiene mucha información. Desde el fondo, ahí sale background, BG, que es el fondo. Y así los que hacen el fondo saben qué tipo de fondo va a tener. Tiene definidas las proporciones de los personajes, los ángulos, los escenarios. Tiene notas de movimiento, tiene encuadres. Entonces, ¿por qué hay algunos layouts que son más detallados que otros? Eso depende uno de la expertise del director, o sea, del animador clave y el tiempo que tengan. Si están contra el tiempo, van a hacer un layout más o menos rápido. Entonces, ese de Goku en Super Saiyajin 3 es un lujito, y este de Gohan en Super Saiyajin contra Cell también. Miren. Entonces, este es un layout, ahí sale Dragon Ball Z, después sale el número del capítulo, 103, después escrito a mano 103, ese es el corte, 87, y este es el encuadre de lo que se va a animar, y lo que aparece en la pantalla es lo que sale al medio. Y ahí sale que no tiene background, es un mensaje. Miren, ahí tienen varios tipos de layout, hay unos que ya son caricaturas, son unos bosquejos, miren ese, no haber tenido nada de tiempo para terminar el layout, ese tampoco. Así que, bueno, este es un layout original de Trunks cuando tiene a Majin Buu en la pelota cuando juega a voleibol. Que lo increíble de esto es que coincide con el capítulo de Millón, que tiene el mismo. 261, capítulo 261. Así que esto es un lujito de tener. Ya. Este dibujo lo hacía, igual que en los pasos anteriores, lo hacía o el director o el animador clave. Esto lo hacía el animador clave y se fotocopiaba, igual que la mayoría de los otros pasos anteriores. ¿Por qué se fotocopiaba? Porque había mucha gente participando y más encima tenía que mandarlo a distintas partes de trabajo. Primero el fondo y después los dibujantes. Entonces, paralelo a este corte, tenía que estar haciendo el fondo y tenía que estar haciendo los dibujos de la pelea de Gotenks contra Majin Buu. Bueno, esto generalmente era revisado por el director y el supervisor y era corregido. Claramente ahí no lo corrigieron. Y bueno, eso trataban de mantener la uniformidad de ese corte. Entonces, acá generalmente en Dragon Ball y en todos los animes se trabaja en cortes. Los 200 y tantos cortes, los mismos animadores trabajan en ese corte y después el siguiente y así sucesivamente hasta llegar hasta la cinta que aparece en los rollos de película. Ya, el siguiente paso son los gengas. Entonces, volviendo, está el manga, el guión, el storyboard, el layout y ahora viene el genga. ¿Qué es el genga? Son los dibujos o fotogramas clave que definían los movimientos de una
de una escena. Por ejemplo, el de esta escena, estos son los Jenga originales. Entonces, ¿cómo uno sabe que es un Jenga? Uno, porque la numeración de la hoja generalmente va acá, eso es un Douga. Cuando va acá al medio es un Jenga. Si tiene la línea de tiempo, también es un Jenga. Entonces, estos son los movimientos clave dentro de la animación. Después esto se presentaba al jefe, al supervisor, y este los corregía. Entonces, cuando se corregía en hojas amarillas. Todas las hojas que pillen que sean amarillas son correcciones. Entonces, el supervisor corrigió varios detalles de estos dibujos, incluido el brazo y la mano. ¿Ven ahí? Y después ya tenemos un acercamiento en la pelota. Bueno, ¿qué es lo que aparece acá al lado? Es una línea de tiempo. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué es de partida? ¿Qué es un Jenga? Imagínense en Kamehameha. Un Kamehameha tiene varios movimientos. Entonces, ¿qué hacía el Jenga? Era determinar los movimientos clave. Por ejemplo, el principio, al medio y al final. Pero si solo se animara eso, sería muy cortado. Entonces ahí después viene el siguiente paso, que son los dougas, que le dan fluidez entre medio de los Jengas. Miren, este es de otro anime, pero este es una timesheet. Entonces acá van apareciendo cuántos Jengas y cuántos dougas va a tener un corte. Entonces esto también se reparte al equipo y todos saben cuántos dibujos de Jengas y cuántos dougas pueden hacer y tienen que hacer. Bueno, esto también incluía anotaciones de energía, sombra y dirección. O sea, también les mandaban mensaje a los siguientes, que son los dougas. ¿Por qué? Porque los Jengas lo hacían los animadores clave, que son los más expertos dentro de ese equipo. Y después vienen los que hacen los dougas, que son los menos expertos, son los más jóvenes. Entonces, miren, esta es la animación cuando Vegeta se sacrifica. Eso es prácticamente puro Jenga porque era una escena demasiado clave. Entonces, eso es lo que después vemos en pantalla. Obviamente esto se lleva a un acetato y se pinta, pero estos son los dibujos que primero se hacen. Entonces, ¿qué es un ejemplo de Jengas? Acá vemos a Vegeta volando de lejos, que se va acercando, y acá está la cara de Vegeta. Entonces, viene volando hacia nosotros. Los Jengas, ¿qué hacen? Poner los dibujos clave para saber dónde va el movimiento. Eso es lo que hace un Jenga. En cambio, los Douga, acá van dos Douga, ahí le dan más fluidez. ¿Está? Entonces, en vez de ser 4, van a ser todos estos dibujos. Entonces vamos a ver, en vez de ver a Vegeta volando así cortado, lo vamos a ver fluido. Esa es la gracia de esto, que te dice cuántos Jenga y cuántos Dougas van a haber. Y las líneas, bueno, miren, este es un ejemplo de Jenga de la pelea con Freezer. ¿Ven que es muy cortada la animación? Ya, bueno, dentro de cada uno de esos Jengas agregaron otros para hacerlo más fluido. Y esto lo hizo un animador clave. Miren, este es otro ejemplo. Este es Cell acercándose. Estos son puros Jenga. Se acercando a Ten Shin Han y después le tira el poder y lo vuelve hacia atrás. Entonces, si solo fueran Jengas, sería algo bien cortado. Entonces, entre medio de cada uno de estos dibujos, ahí deben haber habido 2. Hay otros 2 más entre medio. Llega al frente, le llega el poder y ahí meten un par más. Y así lo hacen más fluido. Bueno, este es un video original del 91 de la producción. Ahí está el que está agarrando. Este es el storyboard del capítulo que están animando. Ven que lo tiene prácticamente en su escritorio el animador. Y ahí está dibujando a Freezer cuando llega a la Tierra. Entonces, constantemente están revisando el guión y están revisando el storyboard para no equivocarse. Y ahora viene el supervisor. Este es el supervisor dándole instrucciones, que le está revisando los dibujos. Que lo más probable es que lo está retando. Entonces, eso es un par de segundos de la producción del anime. Ahora, se quedó pegado. Ahí está. Bueno, ahí hay varias correcciones. Bueno, no sé si se ve mucho, pero este Goku, este Jenga,
tiene los ojos bien chiquititos. En cambio este de acá, el supervisor se lo alargó. También vemos que el cuello se lo cambió completamente. Acá lo mismo, imagínense cómo habían dibujado a Freezer y termina siendo ese el Freezer que aparece. Vegeta lo mismo, miren el codo lo tiene hacia afuera, lo tiene fuera del cuerpo y acá lo tiene adentro de su cuerpo, lo tiene así, en vez de así. Esas son el tipo de correcciones que hacían los supervisores a los animadores. Bueno, y acá vemos una corrección de cara también, de Piccolo, que esto fue lo que vimos y después hicieron un par de correcciones ya en los Blu-ray. Entonces, ¿cuál es la importancia? Vuelvo atrás hacia el on-model y off-model, son los CTI, los dibujos que les mostré acá, para que todos se mantuvieran dentro de los mismos parámetros y por eso hay tanta corrección dentro de todos. Existen cientos y cientos de estas hojas, miles por capítulo. Bueno, eso es lo que les comentaba antes, cómo identificar un Genga. Bueno, en vez de tener arriba el A1, A2, lo tiene ahí al medio, esa es la línea de tiempo y también tiene instrucciones como la barbilla hacia atrás, camina hacia adelante y así. Esos son un par de tips, puede que no los tengan, igual sea un Genga. Ahora bien, los Dougas. ¿Qué son los Dougas? Entonces, para que los fotogramas o estos dibujos de Gengas tuvieran más fluidez, se crean estos dibujos. Entonces son los dibujos intermedios que le dan continuidad a los movimientos. Y estos se guían por las instrucciones que les dije antes. Ahí aparece cuántos Gengas y cuántos Dougas hay. Entonces saben cuánto va a ser. Entonces el Kamehameha, lo más probable es que salía una instrucción, tienes que poner 2 dibujos de acá a acá, para que sea más fluido. Entonces así se guiaban. Miren ese. Un dibujo, 2 dibujos. Ocho. Entonces, y ahí está la línea de cuántos dibujos tenía que tener este movimiento. Entonces seguían en base a esa línea. Miren, este otro anime, pero las líneas azules son los Dougas y los rojas son los Gengas. Entonces, esta es la línea de tiempo de este corte. Imagínense la cantidad de dibujos que tiene solo este corte. Entonces, Douga, Douga, Genga, Douga, 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 Genga, Douga, Genga, Douga, Douga, Genga, Douga y así sucesivamente. Todo eso es 2 segundos. Para que vean la cantidad de trabajo que tenían que hacer cada uno de los animadores. Bueno, dentro de los Dougas, estos también le añadían detalle a la ropa, a los mechones de pelo, movimientos y en un capítulo, ¿cuántos Dougas habían? Aproximadamente 3.500 a 4.000 hojas por capítulo. Eso le tenés que sumar los Gengas y después le tenés que sumar todos los Cell, que son los que se pintaban. Entonces esto al final lo que le hace el Genga es darle fluidez y más realismo a cada una de las animaciones. Entonces ya terminando el corte completo, entonces ahí vemos un dibujo que después pasa a ser un Cell y eso es lo que se ve en la pantalla. Nunca se va a ver completo. Siempre, obviamente siguen dibujando al fondo para mantener las proporciones, pero lo que va a salir en pantalla es lo que siempre aparece al medio. ¿Y qué es eso? Es una máquina que se ocupa para imprimir las líneas. Antes de que existiera esa tecnología, después de hacer esto, agarraban los acetatos, que son estas hojas transparentes, y las dibujaban de nuevo. Todas las líneas, una por una, hasta completar toda la animación y después lo pintaban. Ya. ¿Qué es lo que hacía esta impresora? Transfiere las líneas a los acetatos a través de la serigrafía. ¿Y cómo? Se le pone una hoja entre medio del dibujo, el Genga, el Douga, se pone una hoja que contiene carbono de serigrafía. Se han pintado las manos cuando agarran un tonel de impresora, es lo mismo. Entonces miren, aquí tienen un ejemplo de... Este es un ejemplo de un Genga de Sailor Moon. Miren, ese es el Genga. Le ponen la hoja de carbono. Ahí está el acetato transparente. Lo meten a la impresora. Y ahí está impresa. Así se hacía. Y ahí se ve comparación. Después eso se manda al departamento de pintura. Y los pintan por atrás, cada uno.
Se pintan por atrás, lo dan vuelta y ahí se ve. Ese es el producto final. Y eso es uno por uno. Bueno, estos se ordenaban por capas, por fondo, y al final va al fondo. Estos son dibujos originales de Dragon Ball. Entonces, pueden ver que está el Douga atrás y adelante está el Cell, que es un acetato. Y acá tengo un par más. Este es un Pan Cell de Ten Shin Han. Y tengo varios más acá. Acá tengo a Goku. También con su Douga atrás. Gohan y Kaiosama. Y acá tenemos a Goten. Acá les voy a mostrar un ejemplo de fondo, para que vean cómo funciona el tema. Este es del anime de Lupin. Entonces, acá pueden ver el Cell, los Cell con los dibujos, que se pinta por atrás, por acá se pintó, y este es el fondo. Entonces, cada uno de los movimientos que hacen esto, lo sacan, por ejemplo, si quieren que se mueva la boca y los ojos, lo sacan, ponen el siguiente Cell donde aparece con los ojos cerrados y sacan fotos, y el fondo se mantiene fijo. Entonces van cambiando y hay una máquina que le saca fotos, uno a uno, y así por 5000 de estos ejemplos. Bueno, aquí tengo también de Ranma, con el fondo. Este es de Kitaro, con varios subdibujos. Este es Pinocho. Este es Remy. Este es Remy de nuevo. Sailor Moon. Ahí está la corrección del layout. Este es el layout. Vieron que algunos layouts son son casi bosquejos. Bueno, esta es la corrección del layout. Y esta es la corrección del personaje. Y después vemos Candy. Todos estos son de Candy. Candy, Kitaro y después Gundam. Todos esos son cells con sus Gengas, Dougas y fondos. Bueno, ahí vemos que está pintando el aura del Ki. Y este está revisando cada uno de los cells, si es que calzan. Si es que no, hay que corregirlos. Y cuando ya van avanzando en esto, bueno, paralelo, como les dije, están los fondos. Ahí está pintando un fondo. Es una cartulina. Cartulina que se pinta con acuarela, acrílicos, aerógrafo. Entonces, todos estos son los fondos de Dragon Ball y por cada corte tenían que ir con su propio fondo, paralelo a la producción de estos dibujos. Después, terminado el corte completo, ¿se acuerdan la línea que era corte por corte, semana por semana? Ya llegábamos a la fotografía de cada uno de los cells. Entonces, estos se alineaban en esa mesa. Ahí tenían una barra de registro donde se metían estos, para que lo vean. ¿Ven estos hoyitos? Entonces, en la barra se metían esos hoyitos para que no se movieran. Entonces, así los mantenían alineados todos los Gengas, porque supóngase que está Freezer atrás o quien sea. Esto es cuando pelea contra Vegeta. Entonces, imagínense, está Vegeta, Freezer o lo que sea detrás de Goku, todos lo alinean y sacan la foto. Y así los mantienen. Esto lo voy a dejar después. Y lo mismo, acá cells hay entre 3.500 y 5.000 por capítulo. ¿Cuántos existen en el mundo? Bueno, como les contaba, Toei tenía tanta producción al mismo tiempo que se deshacía de las cosas. Las vendían por kilo. Fíjense, un kilo de estos dibujos en los 80, 90. Y muchos terminaron en la basura, muchos lo regalaban y se seguían perdiendo. Entonces, lo que va quedando son un lujo. Y ahí está, esta es la cámara para sacar la foto. Entonces, estos son los focos para que se viera iluminado. Esa es la cámara que se puede mover para arriba y para abajo. Y ahí se van alineando. Ahí ven a Gohan cuando pelea contra Cell. Bueno, ese no se ve, pero todos estos son de Dragon Ball. Entonces, miren, ¿qué
¿Qué efectos puede crear esta máquina? Bueno, como esta, que es más grande de lo normal, esto hacen un paneo. ¿Cómo hacían los paneos? Con los movimientos de cámara así y del lado. Eso es un paneo. Eso es un solo dibujo, un solo cel grande, que van sacándole foto, 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 foto y así se ve el movimiento de Goku. ¡Eres un patito! Y ese también. Entonces, por ejemplo, este que es a lo largo, imagínense este a lo largo, ¿cómo se ponía? Se ponía así. Entonces tenía un movimiento a lo largo, iban sacándole fotos así. Y así salía el pancel. También tenían capas. Por ejemplo, si querían hacer movimientos cruzados de cells, también lo podían hacer porque tenían capas, tenían 3 capas. O una si lo querían mantener con una. Este es un video original, ese era lo que viene un video original de Dragon Ball GT. Cómo van cambiando cada una de las cells y sacando fotos. Ahí está la barrita donde ponen los hoyitos. Y van capa por capa. Siempre el protagonista va al principio, puede ser que no. Entonces ahí ya sacó la foto y van cambiando. Se pone en los cells, se limpia con una pluma para que no tenga polvo, se cierra, foto. Y así cada uno de esos es una foto distinta. Ahora se ve cómo van sacando fotos. Alguien sacó fotos por arriba. Miren. Todo eso son fotos que alguien sacó mientras él estaba trabajando. Entonces todos esos fueron cambios de cel. ¿Qué también se puede hacer? Pues se pueden hacer efectos de luces. Entonces, abajo pueden poner espejos con focos. ¿Y qué hacían con eso? Eso es luz real, no está dibujado. Entonces, ¿qué hacían? Ponían un panel oscuro detrás del cel y prendían los focos y salía la luz. Entonces, eso es luz real, no es dibujado. O sea, y pueden hacer muchos efectos más que no da el tiempo. Después de ya terminar el corte, vemos ya la edición. Aquí vemos todos los actores de voces grabando. Ese es el guión que tengo de GT, este de acá, el mismo. Generalmente tenían una pieza con un micrófono para poder grabar todos los personajes de la escena. Ahora cada uno tiene su propio micrófono y graba desde su casa. Bueno, eso era lo difícil de antes. Mira, tengo un ejemplo, este es de Kai. Miren cómo van leyendo. Van leyendo y van mirando para saber qué tienen que decir. Miren. Entonces van viendo la descripción de lo que aparece para ir viendo cuándo tienen que hablar ellos. Y así lo hacen todo el capítulo. Después, ya empezamos a llegar a los rollos finales. Acá ya son las ediciones. ¿Cuántos rollos hacían? Hacían 7. Positivos, negativos. Después las correcciones de los positivos negativos. Después vemos el de los sonidos. Y llegamos al máster final, que incluye todo. O sea, imagínense la cantidad de trabajo que tenían que hacer revisando cada uno de esos cuadraditos, uno por uno. ¿Cuántos dibujos tenía un segundo? Ya, aquí la mayoría de los animes ocupan la regla de los 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que un mismo dibujo, lo ocupan para 2 o 3 frames, porque no tienen tiempo, es imposible. Ghibli tiene mucho presupuesto. Cada uno de esos cuadraditos de un rollo es un dibujo distinto en Ghibli. Estamos hablando de miles, cientos de miles de dibujos. Pero Dragon Ball no. Entonces, miren acá. Vamos a ver. Miren. Acá vemos a Gohan. Este es del opening. Entonces, vemos a Gohan con los brazos listos para estirar. Y estos dos se repiten. Ese y ese. Después aparece Gohan con el brazo estirado, brazos tirados. Y acá con el brazo estirado, pero con la palma estirada.
Entonces, este ocupa la regla de los 12, ocupan el mismo frame 2 veces. Bueno, este es el original del opening de Dragon Ball. Ese mismo es este. Este es el original del opening. Bueno, y este es de un comercial donde aparece Goku en tercera. Bueno, no sé si ahí se ve, los pueden ver después, se pueden acercar. La edición, miren, ahí van pasando los rollos, van empalmando. ¿Qué significa empalmar? Van uniendo los rollos. Acuérdense que eran por corte. Cada corte lo terminaban de fotografiar, sacaban el rollo de ese corte y lo mandaban a edición. Entonces, cada uno de los cortes después los tenían que ir uniendo. Eso es lo que hacen acá. Allá vemos a un señor con una pantallita de este porte donde van pasando cada uno de los rollos y viendo si es que está bien o no, si es que tienen errores o no. ¿Qué papel tiene ahí? El storyboard. Gracias al storyboard ellos se van guiando y saben si es que está correcto o no lo que están haciendo. Ahí está lo mismo, ahí está pasando el rollo, ahí se ve el rollo. Lo mismo, está pasando el rollo y esos cortes de rollo significa que fueron errores. Entonces, por ejemplo, imagínense que en vez de sacarle foto así, lo puso al revés y le sacó una foto al revés. Esos son errores. O que haya polvo, suciedad, etc. Entonces, esos son correcciones. ¿Qué tienen que hacer? Volver a hacer el proceso, sacar el rollo de ese corte y volver a mandarlo para la edición. Ahí vemos una pantalla un poquito más grande de Saint Seiya. Acá lo mismo, están revisando los rollos y ella también ahí tiene el storyboard. Entonces, como les dije, el storyboard es la columna vertebral de cada uno de los capítulos. Bueno, ¿quién es este personaje chistoso que se ve ahí? Es el que creó y le debemos la mayoría de los efectos de sonido de Dragon Ball. O sea, los pasos de Cell se los debemos a él. Por ejemplo, el aura del ki es un ultrasonido, eco, que lo modificaron. Él es el encargado de hacer todo eso en estas máquinas. Esa máquina gigante que ven ahí es la que, por decirlo así, imprimía los rollos, sacaba los rollos, que es gigante, que estaba en todo ahí. Y también está revisando si está todo ok. Bueno, después de eso llegamos al máster final. Y ahí vemos que el máster final también tiene acá las voces y los efectos de sonido. Música, todo lo que tiene que agregarse en sonido va acá, al lado. ¿Qué tanto influía Akira Toriyama en el anime? Influía tanto que cuando hicieron a Vegeta con esos colores, pegó un telefonazo, corrijan a Vegeta porque él no se viste y no tiene esos colores. Y bueno, acá vamos a ver ya una comparación de manga versus el anime. Para que vean, este es el mismo capítulo de ambos. Tiene la voz de Goku el malo. Chuta, mala señal. Miren, ahí se está sacando la ropa, es prácticamente lo mismo. Miren ahí. Y ahí, es la misma imagen. Miren ahí. Ahí tiró la ropa y lo acaba de hacer. Acá sale corriendo. Miren. Es prácticamente lo mismo. Ahí le robó. Se ve a Goku corriendo de frente. Miren. Y ya se ve ahí a Goku. Miren la posición. Todo eso relleno. Miren. La misma pose. Y ahí le tira el combo y le pega la patada. Quedó ahí. Ahí quedó. La misma imagen ahí. Está la misma imagen. Y ahora le va a pegar. Todo eso no está en el manga. Y aquí de la patada, miren. Ahí está, la patada. Goku dándose vuelta. Y le pega con la cola acá. La misma imagen. Y ahí cayó Goku y queda esta misma imagen. ¿Cuántos mangas ocupó ese capítulo? 2. Puede que sea más, puede que sea menos. ¿Por qué? Bueno, váyanse a la saga de Freezer.
cinco minutos duraron una eternidad, entonces capaz que era una viñeta, duró 5 capítulos. Entonces, al final todo depende de cuánto se quiera animar. Y llegamos al final de la presentación. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Dónde conseguiste esas cosas? A ver, mis recomendaciones. Yo ya llevo varios años. Este tipo de materiales les recomiendo, si no saben absolutamente nada de esta materia, no lo compren ni en eBay ni en Amazon porque hay mucha falsificación y no van a tener ni idea si es real o no. Es prácticamente imposible. O sea, para que hasta los Weekly Shonen Jump ya lo están empezando a falsificar. Entonces, comprar material así a lo loco por internet, no lo hagan. ¿Dónde pueden comprar? En subastas grandes como Sotheby's, que son internacionales en Estados Unidos, en Europa o en Japón, subasta en Japón. Por ejemplo, estos guiones los compré en una subasta que hubo de Akira Toriyama en Japón. Pero solo lo compro en ese tipo de lugar, en empresas que se dedican a vender este tipo de material. Yo no lo recomiendo porque sé un poco diferenciar si es falso o no, pero puta, es como una obra de arte. Uno sabe diferenciar un Picasso real de uno falso, imposible, porque uno no es experto, y esto es arte. ¿Cuánto cuesta un original? Depende. Ponte tú, no sé si conocen a Totoro, se vendió un Genga de Totoro hace, no me acuerdo, 2 o 3 meses, uno solo, en 240 millones. Ya se transa como arte esto es arte. Y aparte va quedando poco original, comparado con lo que habían antes, que eran cientos de miles de estas hojas. ¿Cuánto cuesta un original de esto? Depende de la escena, depende del personaje. Puedes encontrar desde los 500 hasta 1 millón, 2 millones. Un Goku en tercera te puede costar 40 millones. O sea, es difícil. Es difícil pillar algo bueno y barato. Olvídense de eso. Guiones, el último año creo que he visto uno en venta, nada más. Eso es muy escaso y mis contactos que tengo en Estados Unidos y en España, Europa, me estaban preguntando si yo los vendía porque no han visto un guión de nuevo a la venta hace harto tiempo. Entonces, ¿es difícil pillar este tipo de material? Sí. También ponte tú estos, los CTI, también no los compren en cualquier lado porque pueden ser una mera fotocopia. Todo lo que tengo acá está con certificado, todo. Y no tengo nada con certificado, sin certificado. ¿Por qué? Porque puede ser falso y no soy 100% experto en esto. Entonces me pueden meter el dedo en la boca. Entonces, esa es mi recomendación. Tengan mucho cuidado. Si se quieren meter en compras de estas cosas, de esta naturaleza, estudien, lean. Yo llevo harto tiempo leyendo, viendo videos. Porque tú hay videos en YouTube donde hacen una comparación de... hay una mujer que también colecciona y empieza, ponte tú, detalle por detalle versus el capítulo del anime, de ese frame. Entonces, lo pone de frente y empieza a ver, ya, esa línea está o no está. O sea, así tenéis que hacerlo porque los falsificadores de repente se les pasan detalles, pero son tan chicos que se te pueden pasar perfectamente, ¿cachai? Entonces, todos tienen, lo que yo tengo tiene certificado. Eso. ¿Algo más? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, eso. Si quieren... dime. Tú comentaste que en la próxima semana tú vas a tener la oportunidad de hablar con el asistente del manga, el que dibujó eso, porque va a estar en una convención. ¿Tú vas a ir en Japón? No, España. Voy a ir a España, que en esa misma convención va a estar el director y creador de Cowboy Bebop, la compositora de la música Cowboy Bebop, la compositora de Macross Plus también va a estar, incluido va a estar el asistente de Akira Toriyama que lo ayudaba en el manga. Entonces, si es que todo sea bien, no pasa nada, podría estar con él, sacarme una foto y tener un autógrafo de él. Espérame, él la adelantó primero. ¿Tú que vas a España te vas a juntar con los chicos de Birland Press? Ya me contacté con Adri, le dije que nos juntáramos en esta convención y si se da, bacán.
Dime. Bueno, y también les voy a comprar los 2 primeros números, obvio. Ya, obvio. O sea, sí, porque les pregunté dónde lo estaban vendiendo y me dijeron en tiendas específicas. En Madrid ya no está, ya se terminó, y hay una en Barcelona, pero no tengo idea si cuando llegue para allá ya o no. Si hay y hay más, puedo traer si es que me encargan. Perfectamente. Bueno, en el caso, por ejemplo, sé que por ejemplo, Akira Toriyama y otros mangaka que trabajaban en la Shonen Jump tenían una semana para hacer 16 páginas antes de la entrega. Entre Sí. medio, Toriyama, por ejemplo, venían a mitad de la semana y te decía, oye, correcciones. Y obviamente tenían que hacer las correcciones. Sí. antes de- Es que bueno, a la editorial. La cosa por es- eso dormían poco. Por eso dormían poco. Sí, po. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de producción del anime de un solo capítulo? De 3 a 5 meses. De 3 a 5 meses. Sí. Un capítulo. Un capítulo. Sí. Es una locura. Sí. Entonces, por eso también se iban turnando en los estudios, que si no es demasiado tiempo. Entonces, de 3 a 5 meses, el primer estudio y así sucesivamente, y después como al séptimo volvían de nuevo al primero, y así de nuevo para abajo, y así era una rueda constante. Versus lo que hacía Studio Ghibli, que una película podía demorarse 2 o 3 años. Sí, pues, pero se dedican solo a eso y tienen presupuesto infinito. En cambio, Dragon Ball o cualquiera, Naruto, todo eso, no tienen presupuesto infinito porque son series muy largas. Son años, 10, 15, 20 años produciendo capítulos. Entonces, y más encima tienen que generar capítulos semanal. Entonces, por eso esos dibujos que viste que eran casi unas caricaturas, era porque no alcanzaban a corregir. Es así de simple. Y también, bueno, los dougas, que son esos que les dan fluidez, también trataban de darle efectos de, ponte tú, para hacerlos más fluidos, que es lo que pasó con Naruto. Naruto versus Pain. ¿Cachaste cómo se deformaba? ¿Por qué? Porque querían darle un efecto de rapidez así infinita. Bueno, les quedó como el forro y pasa. Y lo más probable capaz es que no tuvieron tanto tiempo para hacer las correcciones. Es así de simple. Me imagino que igual digital y análogo ya... Bueno, Naruto lo hacían a mano, los escaneaban y después los pintaban en un computador. Pero lo hacían a mano. Super, ponte tú, es un mix. Tienen ciertas cosas que hacen a mano o que imprimen y se la reparten al equipo para que haga ese capítulo, como el storyboard que les mostré recién. ¿Sí? Todavía depende del estudio, depende del director, depende de muchas cosas, pero todavía queda un retazo de las producciones antiguas. ¿Esta información nos puede servir si queremos crear mangas o animes? Sí, pues. 100%. Así que después voy a subir este video a YouTube y puedes verlo cuantas veces quieras. Para que vayas aprendiendo. Felicitarte, súper buena presentación. Gracias. Complementar harto cosas que igual ya sabía básicamente porque igual uno otaku vieja escuela. Obvio. Igual había visto un manga que hicieron los creadores de Death Note, que no sé si tuvo anime, que se llamaba Bakuman, que era Ya. como la historia de dos chiquillos como de la escuela que se juntaron para hacer mangaka y explicaban como todo el proceso de hacer un manga, de postular para los guanchos, Sí. el guancho postule para la anime, que sea Sí. para sintetizar. O sea, la enfermedad que les dan porque, no sé, Sí. por Togashi, el de Hunter x Hunter, que Está con la espalda para el gato. algunos dicen porque jugó la compuesta, Sí. pero sí, o sea, sufren mucho porque tienen que estar dibujando y dibujando Sí. todas las semanas. Exacto. Los mismos asistentes que nacen como asistentes y después aprovechan como Y cambian. Eso le pasó al primer asistente de Toriyama, po, que partió con Doctor Slam y a mitad de camino quiso hacer su propio proyecto y ahí entró Matsuyama y lo acompañó hasta el final. Y después, y paralelo igual, él hacía sus cosas, pero más que nada dirigido al automovilismo. Entonces, por eso se metían a concursos con Toriyama para ver quién hacía el modelo más bacán. ¿Cachai? Y también está lo que decir, como varios capítulos para un manga, entonces si son 2 capítulos por semana, por un capítulo de manga por semana. Sí, pues, bueno, por eso hay relleno. Por eso como el de Goku cuando aprende a andar en auto, que Sí, súper relleno. sí, po. Por eso, aparece que es el 60, cuando se hizo. Claro.
y a mitad de camino cacharon que los iba a alcanzar, así que, o sea, no estaban produciendo lo que tenían que hacer, entonces metieron al tiro 4 capítulos más. Y terminó siendo el último de E.T., cuando derrota a una estrella. ¿Sabes? Entonces van cambiando también y van metiendo relleno entre medio. O relleno entre medio de los capítulos como la de Freezer, que las van alargando lo más que puedan. Incluso hablando de los one shot, Toriyama partió haciendo diseños para empresas. Hay un par de diseños que andan dando vueltas y ahí debe haber hecho unos 3, 4 one shot antes de salir con Dr. Slump. Y no les fue muy bien. Igual que el primer one shot de Slam Dunk, que era como algo basado como más en Rukawa que en Sakurai, y después decidieron cambiar Bueno, como... el poder de los editores. Exacto. Como lo hicieron en Dr. Slump y después en Dragon Ball en infinitas partes. Así como hay buena colección también. Gracias. Yo feliz solamente de haber completado el manga. No, y tengo... A ver... También tengo de Ranma, tengo guión de Lupin y de Doraemon. Y, bueno, tengo más cosas en la casa. Tengo una pieza completa llena de cosas. Por suerte ya mi señora me la acepta y no me golpea. Bueno, primero que todo felicitarte por la versión de ataque. Gracias. Brillante. Gracias. Igual te quería consultar, tú comentaste el tema de lo que actualmente tiene acá en Chile, etcétera, TV. Sí. Los Betacam. Sí, los Betacam de Masterclass. Sí. ¿Te has podido acercar de repente con alguien del canal o alguien de afuera? Porque también están en México, ¿cachai? Pero Sí, pues. Mira, he tratado, pero ni te pescan. O sea, si no tenía un contacto... A ver, cacha que ayer estuve con un amigo que es amigo de el hijo de uno de los ex dueños. Y ahí fue ayer, así de casualidad, uno de los ex dueños de etcétera. Y le mandó un mensaje y le habló de mí. Y le dijo de esta charla, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sería extraordinario, ponte tú que no sé, pues, que les puedan sacar copias, mandarla a Japón, no tengo idea. Capaz que en Japón no tienen ni idea que existen esas copias. porque, por ejemplo, bueno, nosotros también acá en algún momento fuimos al canal, ¿cachai? Con el Ah, bueno. Y también preguntamos por ahí entre ellos, pero no creo que ni embajada. No, nada. Es material que efectivamente ya en los medios hoy en día, salvo las grabaciones de tele, ¿cachai? Sí, pues. Y hoy en día la única versión como oficial que tenemos para Latinoamérica es como una remasterización HD súper fea, ¿cachai? Que... Sí, pero no han sacado colecciones. Ponte tú, estuvo unos DVD, una colección de DVD que sacó la tercera hace como 10 años. Sí. Esa es buena, la tengo completa. Y es un máster gringo, ni siquiera es Sí, como de Latinoamérica. pero no sé por qué no sacan productos directamente de lo que tenemos acá. Podría ser el medio negocio. Master que Orbe, por ejemplo, estaban publicando una colección en México. Sacaron un volumen que eran varios discos. Llegó hasta el capítulo 54 cuando está pasando la saga de Freezer, ¿cachai? Y llegó hasta ahí y nunca más publicaron nada. Ya. Y es la edición que tenéis para comprar oficial, digitalizada de esos Master y no hay nada más. Hey. Es súper perfecto. Sí. Así de repente se tenéis como oportunidad de por ahí, incluso en México, ¿cachai? Que también Televisa lo tiene. Claro, que la mayoría que rescatar. Sí, me encantaría comprarme todo eso, imposible. No lo venden ni. Bueno, esto se me había olvidado que después de los rollos, bueno, salen las películas, esta es la japonesa original, esta es la pirata que nos llegó en Chile, porque nos llegaron piratas. Eso es lo único que llegó, que eran copias de la española. Y bueno, tener también los Laserdisc, que tengo la colección completa de las películas en Laserdisc. Que esto ya es el producto final. Entonces, antes del DVD, ponte tú, existían los Laserdisc. Son unos discos así gigantes, donde está la película, ¿cachai? ¿Algo más? Que habías comentado de como la creación de Cell. No sé si tienen conocimiento de la creación de Mr. Satan. ¿De la creación? ¿En qué sentido? Como habías comentado de que nació Cell a partir de que su editor Ah, sí. como que te dijo no los androides. Sí, le dijo que era... No iba a crear el mismo impacto que Cell. Entonces le fue cambiando los villanos. Sí. Pero de Mr. Satan, sí, él fue el que le dijo que lo creara o no. No, eso ya no lo sé. No, solo llega hasta esa información. Bueno, todo esto de la charla, todo esto está en libros o revistas como estas, que bueno, tengo una gran colección. Bueno, que este viene con juegos.
con información de los mangas. Entonces, y acá están los bocetos que se los voy a mostrar. Estos bocetos, la única publicación donde aparecieron fue en Virland, en la revista. Entonces, esos son los primeros bosques. La historia de Viaje al Oeste, el personaje principal es un mono. Entonces, de ahí sacó el diseño. No sé si tienen más preguntas. Por lo menos la producción entre Dragon Ball y Dragon Ball Daima ha evolucionado mucho. Completamente. Ya es casi digital. Es casi digital. A ver, el papel lo llevan a la pantalla, pero tiene el mismo proceso. Hay alguien que está los dibujantes, los claves, están los dibujantes más inexpertos que son los que hacen los doga, están los revisores, supervisores, es lo mismo. El papel lo llevan a la pantalla. Pero si es que hay errores, que hay en muchos animes, ponte tú ahora en One Punch Man, está lleno de errores, es porque no tienen presupuesto, eso significa que hay menos personal y eso significa que hay menos tiempo y menos manos para revisar y entregar algo bueno. Entonces, las mismas cosas que pasaban en papel ahora pasan en la pantalla. Es lo mismo. Y el proceso es idéntico. Los storyboards, guiones, todo. Incluso los storyboards que son digitales también los imprimen y también se los pasan a los dibujantes y a todo el equipo para que lo tengan ahí directamente en sus manos. Entonces, algo todavía quieren mantener de papel. ¿Algo más? Hola. Quería hacer una pregunta, comentario. ¿Alguien puede discutir la relevancia de Dragon Ball así con argumentos así pero firmes? Porque se da la discusión entre amigos, entre manga, entre fanáticos del manga, del anime, de cuál es el anime más relevante de la historia. Yo con mi amigo digo Dragon Ball porque amo Dragon Ball. Obvio. La relevancia de Evangelion es gigantesca. Sí. Entonces, ¿alguien puede discutir eso? Porque es como el vino. ¿Te puede gustar el vino en caja, bueno, o Dragon Ball es el mejor vino que existe, bueno. Después del anime en Japón, después de la exhibición de Dragon Ball? A ver, ¿qué impacto tuvo Dragon Ball que no tienen otro anime? Es que gran parte de los mangakas actuales se inspiraron en Dragon Ball. O sea, el anime más importante de nuestra era ahora, de estos últimos 10, 15 años, es One Piece. Y el dibujante empezó a dibujar gracias a Dragon Ball. Hasta eso te dice algo. ¿Y qué tan importante es Dragon Ball en el mundo? Son millones y millones y millones de dólares lo que se vende anualmente. Si no es el anime, ahora actualmente la mayoría de los últimos años ha sido el anime que más vende en el mundo, más que cualquier otro, incluso los que aparecen actualmente en merchandising, películas, etc. El que más vende Dragon Ball. Creo que este año ya lo pasaron, pero los últimos años ha sido Dragon Ball. Eso te dice mucho. De hecho, debe ser de las pocas franquicias que tiene una tienda oficial. La acaban de abrir ahora el 15 de noviembre en Tokio. Sí. No, y aparte igual el impacto cultural, porque yo sé que Dragon Ball no llegó como hoy en día las series llegan de manera simultánea a todo el mundo. Sí. Llegó de impacto, llegó a Europa, llegó a Francia, Sí. Portugal, España, en los 90 Casi paralelo. Este manga, que es la primera traducción, es del 92. Sí, pues muy poco de espacio en comparación Muy poco. con Japón. Sí. Sí, pensé que acá llegó a ser el 97. Sí. Entonces, mucho espacio y ahora sí tenemos un impacto transgeneracional. Sí. Empieza mal el 2018 cuando terminó Super, que quedó así propaganda en todo el mundo. Sí. Creo que ninguna otra franquicia o serie de manga anime lo ha logrado. Opino exactamente lo mismo. Entonces, por más que, claro, objetivamente voy a decir, ya, hay series que tienen ciertos logros mejores que Dragon Ball en lo técnico, en la narrativa, etc. El impacto cultural de Dragon Ball creo que no se ha replicado nunca. No. No hay ninguna franquicia como Dragon Ball. Entonces, ya cuando estuvo la Pokémonía, ¿cachai? En los 2000. No, nada. No se compara. Bueno, y este es el diario que anuncia la muerte de Akira Toriyama.
Sí, es cuando murió Akira Toriyama. Entonces acá anuncian la muerte lamentable del sensei. Qué bonito. Sí, le hacen un homenaje. Muy bonito. Bueno, eso es lo poco que les tengo para mostrar. ¿Alguna otra pregunta? Los guiones los vendo, los que tengo acá abajo, pero Dragon Ball no. Nada. Sueñen. Ah, no, pero los dibujos los vendo. Los que están en la carpeta también los vendo. Sí. Es que, a ver, ¿por qué son caros? Porque están todos con certificados. O sea, le voy a hacer el track de que lo vende la empresa. Puta, eso lo hace caro. Y más encima, chao, estén bien. Y más encima, generalmente los venden por separado. El Genga, Douga por separado y el Cell. La mayoría tienen el Genga o el Douga más el Cell. Entonces eso lo hace carísimo. Y aparte el de Gohan tiene certificado de autenticidad. Que eso lo hace mucho más caro. Aparte el personaje. Y aparte el Cell es prácticamente todo el acetato. No es algo chiquitito como el de Goten que tengo, que es más chiquitito. No, esto es toda la pantalla. Pero en todo caso tengo máquina para tarjeta. Si te querés endeudar, ¿no? Feliz. Por acá había otra consulta. Sí, no, es que te quería preguntar, ¿tú tienes información, es simplemente curiosidad, ¿tienes información respecto al rating de cuando se emitió Dragon Ball? Porque me pregunto cuáles habrán sido como los 3 capítulos con mayor rating. No, esa información no la tengo. No, sí, pero por ejemplo, no sé, pues yo creo que todos cuando apareció el film fue una cosa sorprendente. Oh, a ver, el que paralizó el mundo, sí o sí, fue cuando se transformó en Super Saiyajin. Acá en Chile quedó la embarrada. Sí. O sea, la gente en el trabajo veía el capítulo, la gente que estaba en el colegio corría, o liceos, o lo que sea, universidades, institutos, corrían a verlo a la casa porque... Y después partía Raditz. Eso era lo peor. Pero eso nos hizo fuerte. ¿Sabes por qué el avatar era así? ¿Cuál? El avatar de Toriyama, ¿por qué lo...? Toribot. Sí, porque Este. dibujo. Es que es como, son avatars que se crean. Ponte tú el de One Piece, es una cabeza de pescado. Cada uno lo hace a su gusto. Le gustan mucho los robots. Le encantan los robots. Sí. Sí. Pero yo creo que por qué se fue a un robot es porque aficionó a los robots. Los libros de ilustración están llenos de vehículos y robots. Sí. Sí. ¿Algo más? ¿Una preguntita? Si me permiten, a nombre de la Biblioteca Municipal quiero agradecer primero a Alejandra Rosales, que es una de las Gracias. personas que forma parte de la ahora en la biblioteca y que de paso está hasta el 30 de diciembre, así que pueden venir a disfrutar. Porque ella fue la que nos hizo el nexo con Andrés. Sí. Así que, y Andrés, agradecerle porque la generosidad para empezar, voluntariamente le está dando esta charla acá para todos ustedes, compartiendo todo el conocimiento por una afición y más que nada una pasión. ¡Qué obsesión! Por esta serie de Dragon Ball. Así que agradecer Muchas gracias. infinitamente, Andrés, por tu generosidad. Gracias. Y un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Agradecerte, Andrés, por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros, por estar presente acá también en la exposición. De verdad, estas instancias igual son súper buenas, enriquecedoras. No siempre tenemos la oportunidad de saber como más a fondo lo que se trabaja detrás de cada cosa. O sea, en este caso la serie de Dragon Ball. Y eso es para mí lo más importante de esta muestra de Andrés, que
también que tenemos a chicos que también son parte de la exposición, que vinieron del grupo Visionarios. Y eso, pues, quería agradecerte y estoy muy feliz de que ustedes hayan podido compartir con nosotros el día de hoy. Gracias. Eso. Bueno, si quieren ver las cosas de cerca. ¿Se mira o no se toca? ¿Se mira o no se toca?